Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a utilizar todas estas setas para hacer dos decoraciones. Las hicimos en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción os dejaré el enlace. Vamos a hacer dos decoraciones otoñales. Acompañadme que empezamos. La primera idea, que va a ser un pelín más elaborada. Voy a utilizar como base esta vieja taza de cristal y lo primero que tengo que hacer es por la parte exterior aplicar una imprimación todoterreno. Con la imprimación lo que conseguimos es que el resto de productos que vayamos a utilizar se nos adhiera sin ningún problema sobre la taza, ya que es un material no poroso. Una capa y dejamos secar. Seca ya la imprimación, pasamos a decorarla. Voy a utilizar para ello masilla, tapagrietas. En un cuenquecito colocamos un poquito de pasta y le añadimos poquita agua para hacerla más ligera. El pincel, el más viejo que tengáis. Y la vamos a ir aplicando cubriendo toda la superficie del exterior de la taza. Tenemos que aplicar una capa generosa que cubra bien, que no quede una capa demasiado finita. Tampoco debéis de aplicar demasiada cantidad para que no se os resbale y quedará una superficie irregular. Pues ya tengo la taza seca y este es el acabado. Han salido algunas grietas que a mí no me importa porque pretendo que sea bastante rústico. Y este es el relieve. Si no queréis que tenga tanto relieve, ahora es con una lija de grano fino, le pasáis un poquito por encima hasta suavizarlo hasta el punto que a vosotros os guste. Yo lo voy a dejar así porque quiero que sea una pieza rústica. Lo siguiente, paso a darle color. Voy a utilizar un blanco roto y dejamos secar de nuevo. Lo siguiente, vamos a envejecerlo. Para ello voy a utilizar marrón chocolate y verde carruaje, un marrón oscuro y un verde oscuro. Empezamos por el marrón y voy a hacer una aguada. Vamos a ir aplicándolo por toda la taza y retirando el exceso con una toallita. Pues así es como ha quedado y ahora pasamos al color verde. Vamos a darle toques, voy a aplicarlo en alguna de las zonas para simular como verdín. Vamos aplicando una pequeña cantidad y ayudándonos de la toallita húmeda y la yema del dedo vamos difuminando. Ahora paso a barnizar. Voy a utilizar un barniz en acabado mate y dejo secar. Y ahora ya pasamos a colocar las setas. Tengo aquí ya preparado todo lo que necesito. Ramitas del jardín que me he ido guardando. Alguna rodajita de madera. No quiere decir que lo vaya a utilizar todo, pero yo me lo preparo. Porque cuando hacemos este tipo de decoraciones lo mejor es tenerlo a la vista. Partes de bellotas, musgo. Tengo aquí también manzanilla para hacer infusiones, pero la tengo tanto tiempo que yo ya no me la tomo como infusión, pero como decoración me puede servir. Y setas. Vamos a hacerle una base y para ello utilizo un trocito de bola de corcho. Esta bola es de 9 centímetros y me he quedado con un tercio de la bola. La vamos a colocar en el interior de la taza presionando hacia el interior. Y ahora ya pasamos a ir decorando. Voy a ir pegándolo todo con silicona caliente.
Y ya para terminar esta primera idea, barniz en spray en acabado mate. Si no tenéis barniz también podéis utilizar laca para el pelo. Simplemente lo voy a aplicar por la parte de arriba para que el musgo no se vaya deshaciendo. Pues ya tenemos lista esta primera idea. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Para esta segunda idea, mucho más sencilla, voy a utilizar estas dos cortezas y voy a crear una base. Si no tenéis cortezas, pues alguna rodaja de madera, un trozo de madera de palé, lo que tengáis que os sirva como base. Lo primero, voy a unir estas dos piezas para hacerla más grande y las voy a sujetar con silicona caliente. Lo siguiente, vamos a ir colocando las setas y la decoración como hicimos con la tacita. Musgos, rodajas, ramitas, piñas, lo que tengáis. Pues ya no le voy a poner nada más, así lo voy a dejar. Voy a aplicarle ahora el barniz igual que hice con la tacita y mientras se seca le haremos un bonito cartel. Con un trocito de maderita y un rotulador de pintura acrílica negra voy a poner la frase "Tiempo de otoño". Pues ya tenemos listas estas dos ideas. Esta de aquí, que parece como un bosque en miniatura, y esta que como base he utilizado una taza. Esta me encanta. Para la zona de la cocina o la zona del café creo que queda ideal. La decoración de las dos es lo mismo, las setas e ir pegándole musgo y alguna florecilla, una piña, lo que tengáis. Se hace exactamente igual. Lo que ha cambiado es la base. Me han sobrado estas 4 setas. No sé si las voy a utilizar, pero bueno, yo me he preparado aquí esta jaula, que seguro que recordáis que la decoramos para Pascua. Tan solo retirarle la decoración que hicimos en aquel momento y decorar con las setas. Igual, con un poquito de musgo, alguna florecilla y demás. Pues ya está la jaulita también decorada. En 5 minutos he cambiado su decoración. Si no visteis cómo hacer esta jaula, os dejo por aquí por la esquinita y en la descripción el enlace. Y ahora vamos a ver las 3 ideas con más detalle. Y así es como han quedado las ideas de hoy. Esta primera me encanta. Una pequeña decoración aprovechando una taza. Como base, una corteza. Y tenemos un mini bosque otoñal en casa. Y como extra redecoramos la jaula que antes era de Pascua. Decidme en comentarios cuál os ha gustado más. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.